Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este webinar de hoy. Es sobre baterías de litio de la marca Exmar Integra. Mi nombre es Ali López. Soy el representante para Latinoamérica de Exmar. Y bueno, comenzamos entonces. Este es parte del contenido que vamos a desarrollar hoy. A pesar de que vamos a hablar de las baterías de litio, vamos a hacer digamos que una introducción hablando de baterías del tipo BRLA-AGM y del tipo GEL, con la idea de más adelante establecer luego una comparativa y ver las ventajas y desventajas entre ambos, digamos, equipos, entre ambos tipos de baterías, tanto la de litio que fabricamos como las BRLA-AGM o de GEL. Luego entonces vemos las baterías, características, ventajas y desventajas, los tipos de baterías que hay de las de litio y las que fabricamos en específico, que son estas baterías LFP de 100 amperios hora y 200 amperios hora. Y finalmente hablamos un poco de su seguridad y algunas particularidades. Y finalizamos hablando de nuestros módulos de baterías LFP que son para instalar en pared o en suelo. Esto es lo que vamos a desarrollar hoy. Al final, ustedes hagan sus preguntas y las resolveremos. Ok, comencemos con la batería BRLA AGM y BRLA de gel. La batería BRLA significa Bulk Regulated Lead Acid, eh, y AGM significa Absorbent Glass Material, material de vidrio absorbente. Y vamos a explicar que son baterías conocidas como de ácido plomo. Esa se inventó, la primera batería que se inventó de gel de ácido plomo fue en 1934 por la empresa alemana Elektrotechnische Fabrik Sonneberg. En el 57, en 1957, la primera batería de plomo ácido con válvula reguladora, las BRLA, fue inventada por Otto Jacket de la empresa alemana Sonnenschein. Y esta batería BRLA es con las de gel. El electrolito es similar a las de BRLA-AGM, solo que al electrolito se le añade sílice para gelificarlo. Es decir, ambas baterías, tanto la BRLA-AGM como la BRLA-GEL, son con ácido plomo, solo que en algún caso la de BRLA está el electrolito como líquido y en la de gel está gelificado porque se le añadió sílice. La diferencia entre ambas baterías es que la de gel tiene una mayor vida útil y es más resistente a las vibraciones que la del tipo BRLA-AGM. ¿Cómo están constituidas estas baterías por dentro? Aquí vamos a entender un poco más cómo funciona. Estas son sus partes. Consta de electrodos, de electrolitos, separadores y válvulas. El electrodo son las placas hechas de plomo. Estos son los electrodos. El ánodo es de plomo esponjoso y el cátodo es de dióxido de plomo. Estas son las placas. ¿Okay? Estas son las placas. El electrolito es una solución líquida de ácido sulfúrico en agua. Y por supuesto, es la misma solución, es el mismo electrolito para la de gel, solo que se le añade sílice para gelificarlo. Los separadores son de un material de vidrio absorbente, de fibra de vidrio absorbente, AGM, que se coloca entre placas y placas. Entonces aquí vemos la rejilla positiva, por ejemplo, una placa positiva, un panel de fibra de vidrio y otra rejilla negativa, esta aquí abajo, y una placa negativa. Todo esto conforma una celda. Aquí están las placas positivas, que se conectan normalmente en serie, y las placas negativas, y este es el bloque completo de placas. Esto va aquí dentro de la carcasa, aquí van los bornes, y esto que ustedes leen acá son las válvulas de seguridad. Por eso es que tiene la característica BRLA. Están ubicadas normalmente en la tapa superior
y se disparan cuando existe alguna presión interna elevada. ¿Cuándo se puede suceder una presión interna elevada? Cuando aumenta la temperatura por efecto de la corriente de recarga que pueda ir en aumento, o por algún problema que haya tenido el cargador, o el cargador no tiene la capacidad de mantener un control de recarga. Eso podría suceder, que entonces la batería empiece a aumentar la presión y se dispare esta válvula de seguridad para evitar que explote y que pueda esparcirse ese ácido sulfúrico en el aire. Esta es la composición estándar. Aquí vemos, anteriormente vimos este bloque, ¿sí? Que es un bloque de placa, digamos que es una celda. Está compuesta de 6 celdas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas. Esas celdas están conectadas en serie. Cada celda tiene una medición de voltaje de 2,26 voltios. Vemos acá 2,26 voltios por cada celda. Si lo multiplicamos por 6, cuando multiplicamos 2,26 por 6, resulta 13,6 voltios. Esto es cuando ya la batería está completamente recargada. Normalmente se le dice que es una batería de 12 voltios, que es el voltaje nominal, cuya cada celda entonces sería 2 voltios, 2 por 6, 12, positivo a negativo. Cuando medimos desde el positivo a negativo, vemos que entonces se mide 12 voltios nominal. Cuando está totalmente recargada la batería y está en un estado de estacionario o un estado de flotación, está en 13,6. Algunas de las ventajas que tienen estos equipos, estas baterías, es que son libres de mantenimiento, es decir, no necesita ser rellenada ni de agua ni revisada. El costo es bajo en comparación con las baterías de litio. No tiene riesgo de fugas de ácido porque son selladas. Son seguras porque no hay riesgo de explosión por tener esa condición de estas válvulas que liberan presión. No hay riesgo de que exploten. Sí puede suceder que algunas baterías se puedan abombar. Son versátiles, es decir, se pueden utilizar en una muy amplia gama de aplicaciones. Algunas desventajas: que la vida útil generalmente puede durar de 5 a 10 años y tiene menos de 400 ciclos a un DOD de 100%. DOD significa Deep of Discharge, o sea, la profundidad de la descarga o descarga profunda de la batería. Cuando la batería se descarga al 100%, digamos que estas baterías pueden tener una capacidad de 400 o menos, 400 cargas y descargas profundas al 100%. La temperatura es otra desventaja, porque no funciona bien en temperaturas extremas. Lo ideal sería con estas baterías que la temperatura esté alrededor de 21 o 22 grados centígrados, para que pueda durar en el tiempo, tenga una vida útil bastante amplia. Algunas de las aplicaciones: para sistemas de energía renovable, para aplicaciones con solución solar y eólica, para sistemas de alimentación interrumpida, es decir, para UPS, para vehículos eléctricos, carritos de golf, scooter, etc. Estas son algunas de las aplicaciones de este tipo de baterías muy ampliamente utilizadas. Y algunas de las características es que el voltaje de descarga es variable. El voltaje durante la descarga va a variar de acuerdo a la corriente de descarga. Es decir, a mayor corriente, el voltaje cae más. Puede comenzar en 13,6 ya cuando está completamente cargada la batería, y puede bajar hasta 10 voltios, es decir, casi un 30% de su capacidad. La capacidad va a depender de la corriente. Puede generar durante un tiempo corto de corrientes mayor a 1C más que su máximo. Es decir, yo puedo obtener más corriente de su propia capacidad. Si tenemos una batería de 12 voltios, 100 amperios hora, yo puedo sacar en un periodo de tiempo muy, pero muy corto, más de 100 amperios. O sea, más que su máximo.
A mayor corriente, mientras más corriente se le pida, la capacidad de energía que entrega disminuye. Es decir, aquí vemos una tabla de descarga. Aquí hay una tabla de descarga que puede ser expresado tanto en vatios o en corriente. Aquí vemos que normalmente nosotros suministramos en nuestro catálogo de baterías ambas tablas, en vatios o en corriente, en amperios, para diferentes corrientes de descarga. Entonces aquí vemos una tabla que para una hora tenemos 97,9 vatios que puedo descargarle a esa batería y le puedo seguir descargando 123,5 vatios. Para 10 horas, 21,1 vatios, es decir, 210 vatios por celda. Y aquí vemos la tabla, pero en corriente constante. Una descarga constante en corriente. Yo puedo descargar 66 amperios, ¿ok?, en una hora, o 110 amperios en 11 amperios en 10 horas. ¿Ok? Vemos que también, aparte de la tabla, suministramos información de la curva de descarga. Cuando veamos la curva de descarga de las baterías de litio, o cuando veamos el comportamiento, tiene un comportamiento más lineal. Aquí vemos un comportamiento más en curva, distinto, ¿no? Vemos que para una carga determinada que se le conecte al equipo que tenga conectado esas baterías, vamos a suponer que querramos cargar 400 o 600 vatios. Si le colocamos 600 vatios de carga, ella va a tener una capacidad, una batería 12100, de tener 30 minutos de autonomía. Para 200 vatios, 90 minutos. Mientras menos cargas tenga, por supuesto, tiene más capacidad de autonomía, más tiempo de respaldo. Mientras mayor sea la carga, por supuesto, menos tiempo de respaldo. Ahora vemos las baterías de litio, que es una batería de ion de litio. La batería de ion de litio es un tipo de batería que es recargable y que utiliza compuestos de litio en uno de los electrodos. En el 85, Akira Yoshino desarrolló el primer prototipo basándose en investigaciones de la década de los 70. En el 91, la compañía Sony desarrolla la primera batería comercial de ion de litio, y con el paso de los años se han ido desarrollando este tipo de baterías, variando los materiales que la conforman para ir mejorando las características. Está conformado de electrodo negativo o ánodo, de donde salen los electrones. Este está hecho de un material que puede liberar electrones de manera muy fácil, como el grafito o el silicio. De un electrodo positivo o cátodo, que es el que recibe esos electrones que se liberan desde el ánodo, y está hecho de un material que puede aceptar electrones fácilmente. Por ejemplo, el óxido de cobalto, el óxido de litio metálico. Y está también compuesto de un electrolito a base de sal de litio. Este electrolito es un material que conduce estos electrones que salen del ánodo hacia el cátodo, y estas baterías de iones de litio utilizan un electrolito líquido en gel o sólido. Los electrolitos líquidos son los más comunes en las baterías LFP, ya que se componen de una sal de litio que está disuelta en un disolvente orgánico. Las ventajas, que son relativamente económicos y fáciles de fabricar, permite recargas y descargas muy rápidas, y las desventajas es que son menos seguras porque son inflamables en caso de accidente, tienen menor vida útil porque pueden degradarse, lo que reduce la vida útil, y tiene un menor rango de temperatura, es decir, no funciona bien a temperaturas extremas. Los electrolitos sólidos son una tecnología que
es más reciente, usan polímero o material cerámico. Esos polímeros o material cerámico contienen iones de litio y eso obliga a que las cargas y descargas sean más lentas, a pesar de que son más seguros, pero también son más costosos. Son muy seguros como ventaja y como ventaja también tiene una vida útil más larga y funcionan mejor a temperaturas extremas. Pero la desventaja es que hay mayor costo de producción, lo cual implica que son más costosas, el precio más alto y tiene una menor conductividad iónica, lo que hace que se ralentice la carga y la descarga de esta batería. Aquí vemos entonces, por ejemplo, el cátodo, el ánodo, sale del ánodo, aquí está el electrolito, aquí hay un separador poroso, este es los iones de litio, el grafito, el óxido de metal de litio, y así está conformado, ¿no? Negativo, positivo, y está conformado por 4 celdas en serie. Cada celda se mide en 3,2 voltios, porque por 4 da un valor nominal de 12,8 voltios. Aquí vemos entonces una batería Exmar LFP de 12,8 voltios, 100 amperios hora, conformado por 4 celdas, conectadas cada una en serie. Ahora veamos los distintos tipos de baterías de litio que podemos conseguir en el mercado. Comenzando por la batería de litio cobalto, LiCo. Están hechas de carbonato de litio y cobalto. Son las más antiguas, tienen una alta densidad de energía, es decir, que almacenan bastante energía, pero son muy costosas y son las menos seguras. El cátodo es de óxido de cobalto y utilizan grafito de carbono en el ánodo y destacan por su alta energía específica. ¿Dónde se aplica? En teléfonos inteligentes, en tabletas y en laptops. Pero de las anteriores, de las antiguas, porque las actuales vienen con otro tipo de batería. Luego tenemos las baterías de litio manganeso, LiMn 2 o 4. Son más seguras que la batería de litio cobalto, que esta, pero tienen una menor densidad de energía, es decir, almacenan menos energía. ¿Dónde se aplica? Donde la seguridad es un factor importante, como por ejemplo en vehículos eléctricos a base de baterías y de electricidad. Las baterías de polímero de litio, LiPo, almacenan mucha energía y son ligeras, están formadas por varias células recargables en paralelo, son comunes en dispositivos electrónicos, su diseño permite mayor flexibilidad en la forma y tamaño y se usan mucho en laptops. Luego está la batería de litio, níquel, manganeso, cobalto. Estas baterías combinan la ventaja de las baterías de litio cobalto, las primeras que vimos, y de las baterías de litio manganeso, la segunda que vimos. Tienen una alta densidad de energía y son relativamente seguras. Se aplican donde se necesite combinar lo que es almacenamiento de energía por su alta densidad y donde se necesite mayor seguridad. Donde se utiliza mucho en vehículos eléctricos. Luego tenemos, y la tengo resaltada en amarillo porque son las que fabricamos nosotros, la de ferrofosfato de litio, LiFePO4, conocida como ferrofosfato de litio, también se conoce como litio ferrofosfato, o también se le puede decir fosfato de hierro y litio, o simplemente lo vamos a llamar como LFP por sus siglas, LFP. La LFP utiliza como material del cátodo y un electrodo de carbono grafítico con un respaldo metálico como ánodo. Son las más seguras de todas las baterías de ion de litio. Tienen una densidad de energía menor que la de litio cobalto, pero son mucho más duraderas. Ofrecen una mayor seguridad y una vida útil más larga. Aunque su densidad energética sea menor, son las que prefieren en el mercado por su estabilidad. No explotan. Algunas de las aplicaciones se utilizan en donde hay se requiere mucha seguridad y donde se necesita que sean bastante duraderas,
como por ejemplo el sistema de almacenamiento de energía. Luego están otras baterías que se fabrican, como la de litio sulfuro, tienen una densidad de energía muy alta, son también las más caras y las menos seguras. Y está las baterías de litio aire, con una densidad de energía aún más alta que las baterías de litio sulfuro, pero están en una fase de desarrollo, todavía no están totalmente liberadas para el mercado. Ok, algunas propiedades que podemos destacar de las baterías de ion de litio es que son livianas, lo cual son bien adecuadas para dispositivos portátiles. De hecho, se utiliza mucho en portátiles, en tablets, en celulares. La característica de su descarga, la descarga, el voltaje es plano y la corriente máxima limitada por el BMS de la batería y no por la carga. Es decir, la máxima corriente que ustedes le pueden demandar a la batería está únicamente limitada por el Battery Management System, que es un sistema de control, de manejo de la batería, porque son baterías que revisten de una cierta peligrosidad, por lo cual se necesita que tenga ese BMS, que ya vamos a hablar qué es eso, y que no sea por la carga, a diferencia de la BRLA y de GEL, que ustedes le puede superar su capacidad. Si es de 100 amperios por hora, ustedes le pueden sacar hasta 200 o más de 200 amperios en minutos. Estas no, estas sí son de 100 amperios hora, están limitadas a que sean 100 amperios. Tienen una densidad alta de energía, sufren poco efecto de memoria y pueden funcionar con muchos ciclos de regeneración resistente a la descarga. Más adelante, cuando veamos las baterías para instalar en pared, vamos a explicar qué significa este efecto de memoria. El uso es común, se encuentra en teléfonos móviles, en tabletas, computadoras portátiles y en otros y demás aparatos electrónicos. La limitación y la seguridad, aunque son populares, estas baterías pueden degradarse rápidamente y son sensibles a altas temperaturas. Y su configuración como producto de consumo requiere dispositivos de seguridad adicionales, dado su inflamabilidad y dado el riesgo de explosión que éstas puedan tener. Por consiguiente, se requieren componentes adicionales como sensor de temperatura, regulador de tensión, monitoreo de estado de carga y capacidad de tomar y ejecutar algunas decisiones, que eso, para la seguridad de las baterías de litio, vienen dados gracias a un sistema de manejo de baterías que se llama BMS, Battery Management System. El Battery Management System, el BMS, es un sistema de supervisión y de gerencia de las baterías. ¿Para qué es necesario? Es necesario la batería para asegurar su rendimiento y para permitir una alta seguridad. Cada tipo de batería va a tener su propio BMS y este BMS está formado por un grupo de sensores y por un dispositivo inteligente, es decir, internamente tiene un chip, un microcontrolador más un firmware que es capaz de dar una supervisión completa de la batería en su operación y de tomar ciertas decisiones. ¿Para qué? Para limitar parámetros en las baterías y tomar medidas de seguridad o de emergencia. ¿Cuáles son los sensores? Tiene sensores de temperatura, de corriente, de voltaje y de capacidad. Y algunas funciones que hace este MS es controlar los procesos de carga, controlar los procesos de descarga de la batería, controlar los procesos de temperatura de la batería, proteger las celdas de las baterías y proteger la batería del paquete, si están conformadas dentro de un paquete de batería. Algunas funciones detalladas del BMS es control de carga, es decir, de la tensión, corrientes y temperatura, control de descarga, tensión, corriente y temperatura, control del paquete de baterías. ¿Por qué? Porque ustedes pueden conectar estas baterías, bien sea en serie, bien sea en paralelo o en serie paralelo, y balance entre celdas. Tiene que haber un balance entre celdas para que una no influya sobre la otra.
También otra de las funciones es determinación del SOC. SOC significa State of Charge, es decir, el estado de la carga de la batería. Y también determinación del SOH, que significa State of Health, que significa el estado de salud en que se encuentra la batería. Hay otros términos a los cuales ustedes deben familiarizarse, que es el DOD, que significa Deep of Discharge, es decir, la profundidad de la descarga de la batería, la cual puede estar entre el 0% y el 100%. Por ejemplo, una batería de 100 amperios hora, la descarga a 50 amperios durante 60 minutos, entonces el DOD va a ser 50%. 60 entre 60 por 50 entre 100 da el 50%. Si la batería de 100 se descarga a 100 amperios hora durante 60 minutos, es decir, 100 amperios en una hora, 100 amperios en 60 minutos, que es una hora, se descargó la batería al 100%, que es su capacidad completa o máxima de descarga. El SOC, el State of Charge, el estado, define el estado de la carga, que indica el nivel de carga entre el 0% y el 100%. Y el SOH define el estado de salud o define la capacidad de la batería respecto a una batería nueva. ¿En qué se mide? ¿En qué unidad? En porcentaje. SOH es igual a CC entre CI por 100%, donde CC es la capacidad de descarga de corriente en batería actual y CI es la capacidad de descarga de corriente en una batería nueva. Cuando ustedes hacen esta relación, pueden obtener en qué condiciones se encuentra el SOH de una batería que está en uso, por ejemplo, en relación a la capacidad de una batería nueva. Otro de los términos relativos a esta batería es el EOL. EOL significa End of Life y define la vida útil de la batería. Se estima que una batería alcanza el término de su vida útil cuando la capacidad de almacenamiento de energía se va alejando de la capacidad de la batería de una batería nueva que sea similar. ¿Y cómo se puede medir? En ciclos, en energía total entregada y en porcentaje. El EOL es igual entre el 60 y el 80% del SOH en la mayor parte de las baterías de ion de litio. Entonces podemos considerar el LOL entre un 60% y un 80%. Por supuesto, va a depender del fabricante y del tipo de batería. EOL, es importante aclarar que esto no significa que la batería ya no pueda seguir operando. No, ustedes pueden seguir utilizando las baterías de litio hasta solo que no va a dar el mismo rendimiento que una batería nueva, por supuesto. No ha terminado aún tu vida útil. Cuando ya esté por debajo del 60%, ya se puede considerar que esa batería necesita y amerita reemplazo para que pueda rendir como una batería nueva. ¿Cuáles son los consejos para prolongar el final de vida útil? La temperatura de almacenaje. Hay que almacenar en sitios que sean frescos y que sean fríos, preferiblemente, dentro del rango permitido y sugerido por el fabricante. Otro de los consejos para prolongar el EOL es la recarga frecuente durante el almacenaje. Hay que recargar de manera periódica o recargar de manera periódica durante el tiempo de almacenaje para no dejar caer mucho el voltaje de la batería, de acuerdo a las instrucciones que indica nuestro manual. La temperatura de operación también es importante. Manteniendo un rango de temperatura adecuado, podemos permitir que esta batería dure más, evitando extremos cálidos o extremos fríos también. Puede influir negativamente. La profundidad de la descarga, evitar profundidades que superen el 80% de su capacidad y aplicar descargas entre el 30 y el 80% para que
podamos prolongar esta vida útil. La frecuencia de la descarga, evitar aplicar ciclos de descarga y recargas repetidos y frecuentes. Lo ideal es que estas baterías puedan descansar entre ciclos de descarga para que puedan ecualizarse bien y que puedan mantenerse en el tiempo. Estos son tips importantes de saber al momento de ustedes adquirir una batería y de que quisieran prolongar o elongar la vida útil de ella. Estas son nuestras baterías. Esto es sacado del catálogo nuestro. La batería es de LFP de 12,8 voltios en 100 amperios hora o en 200 amperios hora. Las tenemos para entrega inmediata en las bodegas de ZC mayorista. Aquí vemos entonces cómo está conformada la característica constructiva de esta batería. En repaso, vemos que tiene estas 4 celdas que están conectadas en serie. Tiene el BMS aquí. Este BMS no es más que una tarjeta electrónica con su microprocesador y con todo el firmware instalado para poder supervisar y mantener un control. Tiene puertos de comunicaciones, pero también nosotros lo fabricamos en 2 versiones. Una versión 1 que trae sus diodos LED, trae su botón de encendido apagado, los diodos LED también del estado de carga y el SOH, y por supuesto tiene puertos de comunicación, donde yo eventualmente con un protocolo CAN puedo comunicarme con sistemas. Todo esto está incluido y dentro de una carcasa del tipo ABS, retardante al fuego. Y vemos las dimensiones que en comparación con las dimensiones de una batería de la misma capacidad, esta es una de dimensiones para una de 100, de la misma capacidad de un BRLA o de un tipo GEL, estas son un poco más pequeñas, pero tienen más capacidad y más densidad energética. Vemos que el rango de temperatura de operación en el proceso de descarga es de menos 20 hasta 55 grados centígrados, un rango más amplio que las de RLA o de GEL, y la de recarga entre un 0 y un 50 grados centígrados. En la temperatura de almacenamiento puede ser desde menos 40 grados centígrados hasta 60 grados centígrados. Y vemos acá que en los ciclos de descarga es mucho más efectivo para una descarga del 80 al 100%, una profundidad de 80 o 100% de descarga en una batería de esto puede llegar hasta 4.500 ciclos, o un poquito más, un poquito menos, 3.500 ciclos. En las de GEL o en las BRLA, una descarga al 100% puede ser 300 ciclos, 400 ciclos. Bastante, estas son 10% más capacidad. Entonces, aquí vemos una comparativa entre la LFP y las BRLA AGM o las de GEL, donde la LFP, y la resalto aquí en amarillo, la vida útil en ciclo, 3.500 ciclos a una profundidad de descarga del 100%, mientras que la de GEL o las BRLA, 300 ciclos a la misma, digamos, descarga, profundidad de descarga. La seguridad aquí es alta media, aquí es muy alta. El costo aquí es mayor, por supuesto, aquí es menor. Y el transporte es difícil en la LFP porque requiere un certificado UN 38.3 que va a depender de la naviera. No son permitidas ser transportadas en avión, mientras que en las BRLA sí se pueden transportar en avión. Por supuesto, fíjense aquí el peso, 10 kilos en comparación con el BRLA de gel que pesa 30 kilos. Son de menos dimensiones, 260, 168 por 210, 330, 173 por 220. Una densidad energética mayor que las BRLA. En resumen,
por supuesto, dependiendo de la aplicación que ustedes tengan y dependiendo de la capacidad del presupuesto con que cuente el proyecto, ustedes pueden adquirir baterías de BRLA, baterías de gel o baterías de LFP de litio, que están todas disponibles en nuestros almacenes en ZC. Muy bien, fíjense otra de las características interesantes de, de esta batería LFP de 12 voltios 100 amperios. Esta es la tabla de descarga constante en amperios a 25 grados centígrados. Fíjense que para una hora yo puedo obtener casi los 60 amperios en una hora. ¿Sí? Fíjense, el comportamiento es bastante lineal en comparación con los BRLA AGM. La corriente de descarga de 100 amperios en una hora, la corriente de descarga de 50 amperios en 2 horas, la corriente de descarga de 20 amperios en 5 horas. Si los equipos conectados demandan más de 100 amperios, la batería va a estar limitada a dar solamente 100 amperios. ¿Por qué? Porque tiene un BMS que la controla, por supuesto. ¿Sí? Muy bien, aquí entonces tenemos cómo se conectan estas baterías. Y aquí tenemos que cuidar algunos criterios al momento de manipulación de esta batería debido a la peligrosidad que pueda revestir estos componentes, estas baterías. Primero, conexión en serie. Si vamos a conectar en serie, no deberíamos conectar baterías de diferentes lotes. No deberíamos conectar baterías de diferentes modelos. Para un arreglo en serie se podrán conectar hasta 4 baterías en serie. Más de allí no se pueden conectar en serie. La corriente máxima del arreglo es la corriente máxima de la batería, es decir, 100 amperios. Si conectamos 4 baterías en serie y la capacidad de 100 amperios, por supuesto el banco va a ser de 100 amperios hora o de 200 amperios hora si las baterías son con modelos de 200 amperios hora. Todo esto está limitado por el BMS. Entonces, la tensión es la que va a cambiar, por supuesto, porque al conectar 2 baterías en serie da 25,6 voltios, o 3, 38,4, o 4 baterías en serie, 51,2. La limitación, hasta 4 baterías en serie. En la de GEL y la BRLA EGM no hay limitante en baterías en serie. Entonces, aquí vemos unos ejemplos gráficos para modelos de 100 amperios hora. Para los modelos de 200 amperios hora, la corriente máxima es de 200 amperios. Aquí vemos entonces una sola batería, una instalación individual, 12,8 voltios, 100 amperios máximo. 2 baterías en serie, 25,6 voltios, 100 amperios máximo. 3 baterías en serie, 38,4 voltios, 100 amperios máximo, que se manejarían por aquí a este voltaje, o hasta un máximo de 4 baterías en serie, conectadas en serie, positivo con negativo, positivo con negativo, positivo con negativo, saliendo el negativo y saliendo el positivo hacia el equipo donde va a estar instalado, con un voltaje de 51,2 voltios, 100 amperios máximo de manejo en este circuito. Y para la conexión en paralelo, también tenemos que tomar en cuenta ciertos criterios. Se pueden conectar baterías en paralelo para almacenar y proporcionar más energía. El objetivo de conectar baterías en paralelo es aumentar el tiempo de autonomía. En la medida que se van añadiendo baterías en paralelo, va creciendo la posibilidad de que se vayan generando desbalances entre baterías. Estos desbalances van a causar que ciertas baterías quizás no entreguen el 100% de la corriente esperada. Eso significa que si se le exige la corriente máxima teórica a cada ramal del arreglo paralelo, es probable que alguna de esos ramales se vean en la obligación de generar corrientes que sean superiores para compensar el déficit de los otros ramales que no lo pueden dar. ¿Y esto qué hace? Esto puede provocar que se dispare el sistema de protección del BMS de algunas baterías. No se extraña entonces que si ustedes tienen 4 baterías conectadas alguna de las baterías no se le enciende el último LED porque está, digamos que
aunque esté cargada, no está balanceada con respecto a las demás. Para evitar esta situación, toda esta situación de desbalance, hay que reducir la corriente de descarga en cada ramal de paralelo y por consiguiente la corriente total en la medida en que se van añadiendo, se van sumando más ramales en paralelo. Y antes de conectar estas baterías, hay que comprobar que las tensiones de cada batería individual, esto es importante, tómalo en cuenta, sea similar al resto de la batería. Esto es para evitar corrientes pico al momento de la conexión y la diferencia recomendada no debería ser mayor a 0,3 voltios. Tiene que ser menor a 0,3 voltios cuando lo comparas entre una batería y otra batería al ser conectada en paralelo. Aquí vemos entonces algunos ejemplos de conexión de baterías en paralelo. Dos baterías en paralelo, tres, cuatro baterías en paralelo. Aquí vemos entonces dos baterías en serie y dos ramales paralelos, dos series y tres paralelos, dos series y cuatro paralelos. Todas estas combinatorias, tal cual, aparecen en los manuales de Exmar. Tres series y dos paralelos, tres series, tres paralelos, tres series, cuatro paralelos, cuatro series, dos paralelos, cuatro series, tres paralelos y cuatro series, cuatro paralelos. Aquí tenemos entonces 51,2 voltios, 200 amperios máximo de esta batería. Por supuesto, todas nuestras baterías han pasado por sus pruebas, reportes de pruebas y reportes de hoja de datos de seguridad. Y por supuesto, todas estas advertencias y recomendaciones están incluidas dentro de nuestros manuales, donde se advierte que la batería puede presentar riesgo de descarga eléctrica. Las baterías tienen que manipularse de manera tal de no ser sometidas en escenarios donde haya chispa, de mantenerla en un lugar donde haya una temperatura adecuada, etcétera, etcétera. La recarga, esta batería es compatible con cargadores inteligentes de tres etapas BRLA. Los cargadores que requieren detectar el voltaje de batería podrían fallar en proceso de recarga si la batería se encuentra dormida o en estado de muy bajo voltaje. Y estos cargadores podrían también fallar por un exceso de corriente debido a una baja impedancia en las celdas LFP. Y si esto ocurre, hay que hacer un reseteo del cargador y continuar. Normalmente hay una tabla que se proporciona que para hacer una recarga hay que cumplir con un cierto rango de temperatura. Por ejemplo, si la temperatura está a menos 20 grados centígrados, se prohíbe la recarga de esa batería. O si está a menos 10 grados centígrados, está prohibida la recarga. Si está de 0 grados centígrados, la recarga debería ser de 0,1 C, es decir, 10 amperios para baterías de 100 amperios hora, por ejemplo, o 20 amperios para baterías de 200 amperios hora. 0,1 C, 0,1 la capacidad de la batería. Si la temperatura está en 10 grados centígrados, la recarga debería ser 0,5 C, 50 amperios para batería de 100 amperios hora. Y si la temperatura está en 20 grados centígrados, la recarga de 1 C como máximo, puede ser por debajo, 100 amperios para batería de 100 amperios hora a esa temperatura. Entonces, tengan en cuenta que no es solamente instalar la batería, hay que respetar también a qué temperatura se encuentra para saber a qué corriente de recarga hay que configurar el equipo. Muy bien, y aquí está cómo funciona esto. En una primera etapa de inyección de corriente constante, esta línea azul que ven acá es una inyección de corriente constante, donde si la batería está descargada, empieza a subir hasta lograr 14,4 voltios. Y acá empieza a una segunda etapa de absorción de corriente, ahí ya se mantiene en este estado ya de absorción completa de flotación. Aquí vemos entonces los voltajes para recarga de baterías Exmar, el FP de 200 amperios hora o de 100 amperios hora. Aquí vemos que hay una tensión máxima de recarga para la etapa de absorción y de inyección de corriente.
para una batería 14,2 voltios DC, para 2, 28, para 3, 41,5 y para 4, 54, las que están conectadas en serie. La tensión de mantenimiento máximo es 14,2, 28, 41 y 54. Y la tensión mínima de descarga para el apagado de la batería, para que el BMS le diga apágate, es 11,2, 22,4, 36,6 y 44,8. Esto es importante, estas notas. Antes de instalar baterías en serie, es obligatorio cargarlas todas al 100% de manera individual para asegurar su integridad y evitar posibles desbalances en sus recargas. No hacer la recarga inicial causará desbalance que con el tiempo alejará las baterías de su operación óptima. Además, no cargar la batería al 100% antes de conectarla en serie podría causar que el cuarto LED de una o más de las baterías no encienda por el nivel de carga alcanzado por dicha batería. Así que si ustedes en algún momento se han encontrado con esta situación, es que hay un desbalance, hay que separarlas, recargarlas de manera individual y volverlas a conectar, midiendo por supuesto que el voltaje entre ellas sea menor a 0,3 voltios DC. Conectar cadenas de batería en paralelo no afecta los voltajes de recarga de la tabla anterior, así que los voltajes deben configurarse en el equipo según la cantidad de baterías conectadas en serie y según sea esta tabla. Ahora pasamos a esta segunda parte del webinar, que hablemos ahora de nuestros módulos de baterías LFP. Estos son módulos de baterías para instalar en pared o en suelo, así se ven. Y ya están para entrega inmediata en los almacenes ZC. Esta es una familia de baterías basadas en celdas de tecnología LFP que están diseñadas para aplicaciones de descargas profundas cuya objetivo es reemplazar a las baterías de tecnología BRDA y las DG. Cumplen con los estándares de seguridad, de rendimiento y de calidad mundial más exigentes. Vienen equipadas con un grupo de opciones y protecciones muy interesantes, además de que incluye un BMS por hardware para controlar y proteger la batería, y cuenta con un puerto RS485 que le permite comunicarse con inversores Exmart para operar de manera segura, además de un pulsador de encendido y apagado y los LED de diodos LED para informar sobre el estado de carga. Recuerden el SOC de la batería y un interruptor, un breaker, para desconectar sus terminales. Y como tiene un BMS, un Battery Management System interno, incluye protección contra sobrecarga, protección sobre descarga, sobre corrientes, cortocircuitos y temperaturas que estén fuera del rango de operación, bien sea por alta y baja temperatura. La tecnología es de ion de litio del tipo LFP para operar libre de mantenimiento en temperaturas que van desde 0 hasta 55 grados centígrados. Puede soportar hasta 6.000 ciclos de carga y descarga profunda al 90%, hasta digamos que el 70% de la final de vida útil. Y esta batería cuenta con certificación UN 383 y CE. Pertenece al grupo de baterías de ion de litio, ferrofosfato de litio, LFP. Es la más segura de todas, por supuesto, cumpliendo todas las normativas de seguridad, almacenaje y operación para evitar recalentamiento, fuego y explosiones. Siempre la recomendación a ustedes es que nunca manipulen unas baterías de litio sin antes leerse bien las instrucciones del manual que damos nosotros como la fábrica. Esta es una batería con una tensión nominal de 51,2. Ya con esto le estoy diciendo que ya tiene 4 baterías conectadas en serie para dar este voltaje, por lo menos, y el resto sería los arreglos o los ramales en paralelo. Con una corriente de descarga máxima de 100 amperios, es decir, de 5.120 vatios hora o 200 amperios, es decir, 10.240 vatios hora. Si multiplicamos 100 por 51,2 voltios, tenemos ya la capacidad, o si multiplicamos 200 por 51,2, tenemos la capacidad que es
10.240 vatios hora, según sea el modelo que ustedes adquieran. Son baterías de alta densidad energética, incluyen el sistema electrónico de manejo y protección denominado BMS, el Battery Management System. Y esta batería, como producto de consumo, requieren este Battery Management System interno propio debido al alto riesgo de inflamabilidad que reviste de estas baterías si se superan los parámetros de carga y de descargas máximos. Y este BMS es necesario para asegurar su rendimiento y sobre todo, y lo resalto en mayúscula, su seguridad. Cada tipo de batería de litio tiene su propio BMS, el cual está formado por un grupo de sensores y por un dispositivo inteligente, un microcontrolador más el firmware. ¿Para qué? Para supervisar, tomar las decisiones y limitar parámetros en la batería, además de tomar medidas de emergencia cuando se requiera. ¿Cuáles son las funciones principales? Ya lo vimos eh, en las baterías externas, pero esto lo vamos a ver también y a repasar en esta batería para instalar en pared o en suelo. Funciones principales: control de carga, de tensión, corriente y temperatura, control de descarga, de la extensión, corriente y temperatura, control del paquete de batería para evitar desbalances que puedan existir entre celdas, para determinar el estado de la carga y para determinar el estado de la salud. Y estas son algunas de las características. Celdas de larga vida del tipo LFP, tiene su BMS y puerto de comunicación integrado, el pulsador de apagado y encendido, el breaker DC, diodos LED para saber el estado de la carga, estatus y alarma, sistema de protección múltiple, permite hasta 15 unidades en paralelo y tiene la certificación UR383 y CE. Además que la vida útil es mayor a 6.000 ciclos. La recarga hay que hacerla entre 0 y 55 grados centígrados. La descarga la permite entre el menos 20 y 55 grados centígrados. Es de un diseño bastante compacto y robusto. Se puede instalar en pared o en suelo. Es interesante que es de IP54 e IP65, que es el grado de protección contra polvo y chorros de agua que le pueda caer. ¿Cuáles son las aplicaciones? Telecomunicaciones, sistema de generación solar, sistema de generación por aire, de energía por aire, arranques de motores, máquinas limpiadoras, etcétera, etcétera. Sistema de refrigeración, almacenamiento de potencia para la casa, para la industria. Aquí están las especificaciones técnicas que lo da el manual. La vida útil es mayor a 10 años. Esto es similar, por supuesto, a la batería nosotros de litio, pero aquí están todas las especificaciones técnicas, tanto el de 100 amperios hora como el de 200 amperios hora. Y aquí vemos nuestras baterías, ya vienen con su grado de protección IP65, esta módulo de baterías LFP. Otra de las características resaltantes es que la corriente máxima de descarga está limitada por el BMS. Nunca hay que intentar descargar por encima de su capacidad en AH, en amperios hora. Si se exige una corriente superior a la máxima capacidad, el BMS va a activar el sistema de protección y va a apagar la batería. El tiempo máximo de descarga a corriente máxima es de 1 hora. Para obtener más tiempo, se pueden añadir baterías en paralelo o módulos en paralelo. Son capaces de ofrecer miles de ciclos de carga y de descarga, hasta 6.000 ciclos de carga y descarga a 90% de descarga profunda, y sufren poco efecto memoria. Es decir, se deben recargar y descargar dentro del rango de temperatura permitido y sufren este poco efecto de memoria. El voltaje de descarga es muy plano durante todo el proceso de descarga, es decir, desde 53,9 a 48 voltios, y la tensión de apagado recomendable es de 44,8 voltios para aplicaciones de respaldo y de 48 voltios para aplicaciones cíclicas. ¿Qué es el efecto de memoria? Que yo le había dicho que íbamos a comentar. Es la reducción de la capacidad de la batería con cargas incompletas. Es decir, cuando una batería se descarga y no se descargó al 100% y hay que volverla a recargar, se produce un efecto memoria. Cuando cargamos una batería que no se ha descargado al 100% y se vuelve a recargar, hay un efecto memoria.
¿Qué ocurre internamente de ese efecto memoria? Es que se van creando unos cristales en el interior de la batería, causado por la reacción química al calentarse la batería por uso o por malas cargas. Y para evitar esto, no hay que esperar a que se descargue totalmente la batería antes de realizar la carga. Entonces es suficiente una que otra vez aplicar una descarga completa y volverla a recargar para ecualizar y evitar ese efecto memoria. Entonces, existen distintos cargadores que se encargan de realizar esta ecualización en la batería se realiza una carga muy lenta para cargar la batería hasta su máxima carga real. Porque el efecto memoria no hace que se cargue como debe cargarse. Esto se produce en muchas baterías y las baterías nuestras de litio sufren poco ese efecto memoria. Ok, aquí identificamos algunas partes. Tiene unos puertos de conexión de lado para cables DC y de comunicación y una interfaz del otro, como se muestra acá en la figura. Tiene el puerto para conectar el cable positivo, cable negativo. Tiene unos puertos CAN, unos puertos RS485. Tiene también para conectar computadoras o baterías en paralelo. Aquí están los puertos 5 y 6. Y una interfaz de operación. Un display de dirección, porque cuando vamos a conectar en paralelo hay que identificar y diferenciar cada módulo, los indicadores de cómo se encuentra el módulo, un botón de encendido apagado, este breaker, el breaker 9, y un breaker de C y un botón de encendido apagado, el 9, el 10. Ok, aquí tenemos los puertos de comunicación, el pinout por RS2485 y el pinout del link de entrada, link out de salida para la interfaz. Y aquí están todo lo que es, toda esta información la pueden conseguir en el manual, solamente quería mostrárselo, cómo funciona si la batería el módulo está desconectado, si está inactiva, los LED están apagados, o si está en el proceso de recarga, se enciende entonces estos LED, ¿ok? O si está en un proceso de falla, entonces se indica con esta alarma y se detienen los procesos de carga y de descarga. Aquí se asigna una dirección única por cada módulo, que son hasta 15 módulos que yo puedo conectar en paralelo. Y por supuesto, ya vimos, y no lo vamos a repasar, los términos relativos de estos módulos son los mismos que de las baterías de litio que vimos anteriormente. En la profundidad de la descarga, el estado de carga, el estado de salud del módulo y el final de la vida útil de la batería, lo que significa cada uno de ellos. Instrucciones para la conexión. Importante, hay que cumplir estrictamente todas las instrucciones de conexión. Nunca hay que conectar la batería de diferentes lotes, que no deben mezclar baterías nuevas y viejas. Hay que usar baterías de un arreglo, deben estar cargadas al 100% antes de conectarse. Si alguna de las baterías no está al 100%, puede que no se recargue adecuadamente, luego de conectarla con el resto de la batería. Y esta batería puede conectarse en paralelo, nunca en serie. Cuidado con eso. El número máximo de baterías que se puede conectar en paralelo es hasta 15 módulos. No hay que exceder ese número porque, de lo contrario, pueden provocar daños permanentes a la batería y esto no está cubierto, por supuesto, por la garantía. Se puede conectar baterías en paralelo para almacenar y proporcionar más energía. El objetivo de conectar esta batería en paralelo es aumentar el tiempo de autonomía y en la medida en que se va añadiendo baterías en paralelo, va creciendo la posibilidad de que se genere desbalance y entre ellas, y este desbalance puede causar que algunas baterías no entreguen el 100% de la corriente esperada. Así, si se exige la corriente máxima nominal a cada batería del arreglo, es probable que algunas se vean obligadas a generar corrientes superiores para compensar el déficit en las otras, lo cual podría disparar el sistema de protección del BMS. Y para evitar esto, por supuesto, hay que ir añadiendo las baterías e irla recargando, por supuesto, a su corriente total. Hay que comprobar que la tensión, en este caso,
debe ser menor a 0,5 voltios, ¿ok? La tensión entre, la diferencia en tensión entre los módulos. Y para la recarga, también se utiliza una fase inicial conocida como corriente constante, mientras la batería va elevando su tensión de forma progresiva hasta alcanzar la tensión de recarga máxima y entrar en la fase 2 o fase final, que es la de mantenimiento o de flotación, que es cuando se considera que ya está totalmente recargada la batería. Este tipo de batería está pensado para sustituir las baterías BRLA, pero es obligatorio que los cargadores que recarguen este tipo de batería cuenten con el tipo de tecnología adecuado, es decir, cargadores de corriente constante en la fase de corriente constante y configurar los parámetros para poder ajustarlo, las voltajes y los corrientes en la carga a este tipo de batería de litio. Y tiene que tener, por supuesto, las siguientes características. No se recomienda cargadores de voltaje constante porque pueden generar corrientes pico que puedan, debido a su baja impedancia, puedan provocar problemas en el equipo. Debido a esto puede activar alarmas de corrientes pico o cortocircuito. Y esta es la curva o la fase de recarga, una fase de corriente constante y una fase de absorción de corriente que es en la parte de flotación. Si hay comunicación entre la batería y el inversor, el BMS va a enviar los parámetros de carga y de descarga al inversor. Si no hay ninguna comunicación entre la batería y el inversor, los parámetros de carga y descarga se deben configurar en el inversor. Y este es el voltaje a configurar. La tensión máxima de recarga, 54,4. La tensión mínima de descarga, 48 voltios en este módulo de baterías LFP. Igual, para la recarga, se recomienda que esté entre el 0 y el 55 grados centígrados. Estas son las corrientes recomendadas. La corriente permitida, 10 amperios, 20, 50, si está en este rango de temperatura. Por ejemplo, entre 20 y 25 grados, 75 amperios. Y para la descarga, la máxima es 100 amperios. Para el modelo de 200 amperios, la máxima es 200 amperios. La tensión mínima recomendada al final de la descarga es 48 voltios y nunca se debe descargar esta batería fuera del rango permitido de temperatura de descarga de menos 20 y 55 grados centígrados. La operación recomendada debe estar entre 0 grados y 55 grados centígrados. Y este es el procedimiento para un solo inversor y una sola batería. Aquí está un inversor Exmar XSI conectado a este módulo, a sus puertos. ¿Ok? Y este es para varios inversores. Aquí tenemos inversor 1, inversor 2, conectar un módulo, dos módulos. La recomendación es utilizar un cajetín de paso para ir interconectando cables. Entonces, el primer paso es cargar completamente las baterías. Para el primer uso, para la batería de 5 kilovatios hora, el terminal va a conectarse al terminal de la batería y el terminal M8 va al inversor. Para la batería de 5 kilovatios hora, la capacidad del inversor no debe exceder los 5 kilovatios y el consumo de energía de la carga no debe exceder los 5 kilovatios. Para la batería de 10 kilovatios hora, la capacidad del inversor no debe exceder los 10 kilovoltios amperios y el consumo de energía de la carga no debe exceder los 8 kilovatios y que hay que asegurarse que todos los cables estén correctamente dimensionados. Para finalizar, estos equipos tienen sus comunicaciones con inversores Exmar, cuentan con un cable RJ45 incluido en las baterías, que es un cable de comunicación para conectar con las baterías, con los inversores Exmar al LFP Wall 51.2. Está hecho para comunicarla con el puerto BMS de los inversores solar Exmar y conseguir una operación segura e inteligente. Y aquí, en el caso de que la comunicación con el BMS de batería se interrumpiera, pueden suceder dos cosas. Se apagará el icono que aparece aquí en el inversor o se mostraría la alarma 61. En el manual de inversores se muestran los detalles de los códigos de alarma, error y problemas conocidos que aparecen
en el manual del inversor. Toda esta información que le he presentado aparece en todos nuestros manuales, en todo nuestro catálogo, que lo pueden descargar fácilmente y de manera gratuita en nuestro portal www.esmar-ps.com. Señores, esto ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, quedamos a su disposición. Hola Ali, buenos días. Sí, Sí, hay buenos unas días. preguntas en el chat, Ali. Le digo, hola, buenos días, dice Jorge. Para relé y breques en sus estaciones eléctricas, ¿con cuáles características serían adecuadas utilizar? Me imagino que han de ser las baterías, Jorge. O sea, para relay y breaker en subestaciones Subestaciones eléctricas. eléctricas, sí es. Pero ¿y qué aplicaciones en subestaciones eléctricas, con cuáles características serían las adecuadas a utilizar? Ajá, No entendí la pregunta. yo también. Si tú No sé puedes, si puede abrir micrófono Jorge, que sí, es y el que explicar. preguntó y lo escuchamos, Jorge. Correcto, por favor. Si tiene algún proyecto, alguna aplicación en una subestación eléctrica donde ustedes necesiten instalar un sistema solar y necesiten baterías de litio, bueno, es dimensionar las baterías de litio para el sistema que vayas a instalar. Pero no entiendo por qué dice para relay y breaker en subestaciones eléctricas. Sí, no sé si ¿Será que nos eso puede escribir más abajo y ver qué es lo que necesita Jorge, ¿sí? también? La siguiente pregunta, José Delgado pregunta, ¿cuál sería el precio o relación consumo de una batería de litio con un sistema solar de 10 kVA? Esta se la puede responder la señora Claudia. ¿Cuál sería el precio relación consumo, dice ahí? Precio relación Es que es consumo de una relativo. batería de litio. Claro, es que depende mucho, para un sistema de 10 kVA. José, le voy a colocar mi número, escríbame y conversamos de acuerdo qué es lo que está necesitando, porque como dice Ali, es muy relativo, ¿no? Es relativo. De todas maneras, José, si tú utilizaras una batería de gel en vez de la de litio, la batería de gel es más económica que la de litio, ¿sí? Correcto. Pero la batería de litio tiene una mayor expectativa de vida útil, lo cual a la larga te vas a pagar la inversión y no vas a reemplazarlo tan rápidamente como la de gel. Por lo tanto, a la larga te va a salir más económica. Puede ser que de entrada con el proyecto, la implantación del proyecto, digamos que la, la, la inversión inicial es alta y después entonces se va amortizando y después se paga sola. O sea, eso hay que analizarlo caso a caso, porque todo es relativo también, ¿no? Ah, sí, es correcto, es verdad. La inversión al inicio es costosa, pero puedes sacar relación en qué tiempo vas a cambiar una batería de gel y qué tiempo vas a cambiar una batería de litio, que ahí puedes tener una relación de costo-beneficio, Bueno, ¿no? más todas las ventajas técnicas que eso produce, por supuesto, ¿no? Correcto. Siguiente pregunta. José Tibán pregunta, ¿el puerto de comunicación de las baterías a dónde se conecta o cómo se monitorea? Las baterías tienen un puerto de comunicación que trabajan bajo un protocolo CAN, donde usted lo puede conectar a un sistema que, digamos que sea compatible con ese protocolo CAN y pueden obtener de allí, descargar información de todos los parámetros de la batería, el estado de carga, el OL, pueden saber en qué condiciones se encuentra, la temperatura. Siguiente pregunta. José Delgado pregunta, ¿por qué cobran el 25% de impuestos extra por importar baterías? Y cuando son dispositivos que las portan, no aplica dicho arancel? A ver, le comento. Ese ya me corresponde a mí. Sí, Si usted entra en las baterías de ácido plomo, todas las baterías, la importación de arancel es el 25%, en todas. Entonces, es un valor que pagamos nosotros por las baterías. Eso no es algo que nos inventamos. En el momento que entra aduana, ese es el valor que nosotros tenemos en esa partida presupuestaria, tiene el 25% de arancel. ¿Por qué no se cobran
cuando están en los kits solares. Eso es lo que nosotros, cuando comenzó el tema de la disposición de, esto ya es por el ministerio, que si usted trae una solución solar, es solución solar, como la solución en sí no graba IVA, y cuando usted importa un inversor o también un panel, eso tiene cero arancel a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando traemos baterías sueltas, porque hay clientes que compran baterías sueltas, pero cuando traemos en los inversores, también aprovechamos esa disposición de que todo el kit no graba arancel, entonces lo hacemos así. Entonces, por eso tenemos equipos que son los kits solares con las baterías que no graban IVA, y el inversor Sol tampoco graba IVA, pero las baterías sí. Entonces, nos acogemos un poco a ese beneficio para poder traer también los kits con baterías, y ese no graba el arancel del 25%, en este caso, las baterías. ¿Ya? Siguiente pregunta. José Tibán, la configuración en el inversor Exmar, ¿qué opción se selecciona para conectar las baterías de litio? Los inversores ESMAR tienen unos parámetros, unas funciones configurables, lo que es el voltaje en la etapa de bull, lo que es el voltaje en flotación, de mantenimiento, dependiendo, por supuesto, del tipo de batería. En el caso de se selecciona baterías definidas por el usuario de litio, y se ajustan esos parámetros. Todo eso está en los manuales. Eso se puede hacer. Vimos algunos cuadros donde vimos algunos voltajes de configuración para estas baterías de litio. Eso está en los manuales. ¿Qué Bueno, otro? En, en un cuarto de equipos de TI, la potencia instalada de un rack o gabinete es de 5 a 10 kilovatios. ¿Se puede instalar un sistema de 10 kilovatios Exmar, baterías de litio e inversor como sistema de respaldo de energía, o no es recomendable? No, por supuesto, para un cuarto de equipo de informática, sí lo pueden instalar. Equipos de eh, inversores de 10 kilovatios, pero habría que ver, porque están hablando de que es un gabinete que va de 5 a 10 kilovatios. Si está muy cercano a 10 kilovatios, habría que pensar en seccionar la carga y colocar dos equipos de 10 kilovatios o dos equipos de 6 Y kilovatios. también allí, si es un cuarto de un gabinete, que son equipos que son muy sensibles. Recuerda que el inversor funciona como un inversor, un UPS interactivo. Entonces esos equipos se pueden resetear o apagar. Ahí sería colocarle un UPS y colocar el inversor, que es el que le va a dar mayor autonomía. Exacto. Sí, eso iba a decir, Claudia. Hay que complementarlo con un UPS, porque los UPS dan de esa característica online de que 0 segundos al momento de switchar a modo batería. Ok, Hay que ¿qué otra revisar eso. pregunta? Sí, sería bueno que se ¿Cómo pusiera es de el acuerdo proceso con... de la carga de las... Sí, como le digo, ahí escríbanme y podemos revisar ese tema, ¿no? Ok, la siguiente pregunta. ¿Cómo sería la conexión con microinversores si es No, compatible? ¿cómo es el proceso de carga? Y estaba leyendo. ¿Cómo es el proceso de carga de las baterías, por favor? Ok, el proceso de carga lo habíamos revisado, lo habíamos visto. Se cumplen dos etapas. Una primera etapa de inyección de corriente constante. Cuando la batería está descargada, empieza a subir hasta 14,4 voltios, y finalmente una segunda fase de flotación o de mantenimiento, que ahí se mantiene una vez que la batería está cargada. Todo eso lo cumple bajo el monitoreo y supervisión del BMS. Ok, siguiente Buen día. pregunta. ¿Se puede colocar una batería nueva en paralelo con otra batería que ha tenido dos descargas profundas desde que se instaló? Una vez Hay que la una, hay nueva una, hay un, disculpa, hay una pregunta que no leíste anteriormente.
Es la que le dije, ¿cómo sería la conexión con microinversores si es compatible? ¿Qué quiere decir con microimpresores? Inversores, no entiendo. Microinversores, no sé. No sé si son microinversores, no sé qué quiere decir con microinversores. O La pueden ser conexión cargadores sería, pequeños, Ali. no, no, no. La conexión es con nuestro equipo. Habría que ver si esos equipos, no, puede ser que sea, pero habría que tener el datasheet de esos microinversores y analizarlo. Tienen que ponerse de acuerdo con el Claudio, José Delgado. Siguiente pregunta. Buen día. ¿Se puede colocar como le dije, una batería en paralelo con otra que ya tiene dos descargas profundas desde que se instalaron, una vez que la nueva está cargada al 100%? Y si son dos baterías nuevas, es decir, si tienen poco tiempo de uso y lo que solamente sufrieron dos descargas profundas, sí se pueden instalar. Lo que hay que recargarla por separado, verificar que ambas estén con un voltaje por debajo de 0,3 en el caso de que sean baterías de las primeras que vimos, las cuadraditas, o en el caso de las modulares 0,5, que hay una diferencia. Y por supuesto que se puede conectar si no tienen, o sea, si no tienen tanto uso esas baterías, ¿no? Ah, Siguiente esa pregunta. descarga profunda no sé cuándo pudieron haberla tenido. Pudieron haberlo tenido 2 días seguidos o un día, una semana y de la siguiente semana otro día, pero están relativamente cercanas en cuanto a que están nuevas, ¿no? Ahora, si tiene varias semanas o varios meses instalar esa batería para instalar una nueva, ya no es recomendable. ¿Qué sucede si se alimentan las baterías con una mayor capacidad que el inversor? ¿Afecta el tiempo de carga? ¿Qué sucede si se alimentan? Alimentan. No. ¿Qué sucede si se dimensionan las baterías con una mayor capacidad que el inversor? ¿Afecta el tiempo de carga? Por supuesto, si la batería tiene una mayor capacidad, el tiempo de carga puede disminuir, pero también va a depender de la capacidad del inversor. Si el inversor tiene capacidad de configurar una corriente adecuada para la recarga del banco que está instalando, eh, no va a afectar el tiempo de carga, porque lo va a dimensionar o va a configurar el parámetro de recarga de la corriente de recarga en base a la capacidad del banco que le va a instalar o la capacidad de la batería que le va a instalar. A eso hay que verlo caso a caso. Jorge vuelve a contestar, ¿no? Dijo, creo que la aplicación no está diseñada. Es todo, en todo caso, gracias por la atención. Se utilizan en cuadros de control de baterías BRL, BRLA, supongo. PRLA. Ajá. Y si estas tienen mayor performance, pensé que podrían ser utilizables. Bueno, pero no, de todas maneras, ese es José, ¿verdad? José Delgado. De todas maneras, no, José Delgado no, Jorge, creo que se llama Jorge. De todas maneras, ponte de acuerdo con Claudia para que revise ese tema. No vaya a ser que si puede ser que haya aplicación, ¿no? Habría que revisar. La otra pregunta es si son, es el señor de los microinversores, si son Ok. microinversores que traen algunos paneles solares. Ah, ya. Habría que revisar eso, el datasheet de esos microinversores que traen paneles solares y verificar si son compatibles con esos módulos o con estas baterías de litio y ver si se puede adaptar. El problema con esos microinversores es que lo más seguro es que digamos que la tecnología del cargador no está adaptado para recargar esas baterías. Pero ya va, ¿qué puso aquí? Serrano Quirola, Luis Oscar puso aquí, ¿cómo sería la configuración de un inversor para este tipo de batería? Tipo de batería, AGM, Floating, Gel, LAE, litio, use. Aquí, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Lo configuras como litio-ion o lo puedes configurar. Ahí lo que tú hiciste es que configura los voltajes de carga. eh, en la opción 17, 18, 19. No sé dónde sacó él esa información, Oscar.
Luis Oscar, no sé dónde sacaste esa información, ¿de qué equipo específicamente? Ok, ya envió aquí una... Ah, de un inversor MUS. Bueno, sí, sí lo puedes utilizar con estos inversores, porque es configurable totalmente. No hay problema, no hay problema. De todas maneras, Luis Oscar, mi recomendación es que utilice nuestros inversores, Exmar, para estar más seguro, ¿no? De todas maneras, igual Claudia, revisa con Luis Oscar, si es factible con estos inversores MUS. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No veo más preguntas, señor. Bueno, estamos listos por aquí Bueno, entonces. bueno, señores, si no tienen más alguna otra consulta, pues estamos a las órdenes y Ali, despídase y estamos para una próxima oportunidad en relación a también a los webinars que ustedes desearían que nosotros realizáramos con la marca para poderlos agendar, ¿no? Claro, claro. Aquí hay una Hay última pregunta, pregunta sí, de Diego. así ve. El tiempo Tiempo de de vida en vida en relación con las relación con BRLA las de OGEL. BRLA o GEL es más tiempo de vida que las BRLA y la de GEL, Diego. Mucho más. Es relativo porque no te puedo decir cuánto más, porque va a depender de varios factores, de la capacidad de carga y descarga profunda que sufre la batería y de la temperatura a la cual esté sometida. De todas maneras, te invito a que leas los manuales o catálogos que está en nuestra página web de EXMA o que los consulte directamente con Claudia de ZC, que es nuestra gerente de la marca en Ecuador. Bueno, señores, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo webinar. Ha sido un placer. Hasta pronto. Igualmente, muchísimas gracias, ¿sí? Hasta luego.